Hoy visitaremos un lugar mágico y oculto donde el tiempo parece detenerse. Se encuentra un paraíso de aguas cristalinas y cascadas danzantes, un lugar donde la naturaleza cobra vida en su máxima expresión, tejiendo un lienzo de colores y sonidos que tocan el alma. En este rincón del mundo, cada paso te lleva más cerca de la serenidad y la belleza indescriptible. Las aguas fluyen con una gracia hipnótica, como un ballet infinito que despierta emociones y deja sin aliento. Es un regalo para los sentidos, una experiencia que se graba en lo más profundo del corazón, recordándote la asombrosa grandeza de nuestro planeta. Los lagos de Plivice, situados en el Parque Nacional de Plivice, en Croacia, son un verdadero tesoro natural que no puedes dejar de visitar. Este sistema de lagos y cascadas es simplemente asombroso y ofrece una experiencia única en medio de un entorno de ensueño. Los lagos están interconectados por una serie de cascadas que crean un espectáculo visual impresionante. El agua cristalina refleja los colores vibrantes de los alrededores. La belleza de los lagos de Plivice radica en su inigualable armonía. Al caminar por los senderos cuidadosamente diseñados, te encontrarás rodeado de una exuberante flora y fauna. Mientras los sonidos de las cascadas te envuelven, puedes explorar los lagos a través de puentes de madera y pasarelas que te llevan a través de diferentes niveles y ángulos, brindándote vistas panorámicas de las maravillas acuáticas. Además de su impresionante belleza, estos lagos son un ecosistema único que alberga una variedad de especies de plantas, animales, incluidas algunas en peligro de extinción. Visitar los lagos de Plivice es una experiencia que va más allá de lo visual. Te sumergirás en un ambiente sereno y tranquilo, lejos del bullicio de la vida urbana. La conexión con la naturaleza y la sensación de paz que se respira aquí son incomparables. Caminar por los senderos, respirar aire puro y maravillarse con la majestuosidad de las cascadas te recordará la importancia de proteger y preservar nuestro entorno natural. Los lagos de Plivice son un recordatorio vivo de la increíble belleza que existe en nuestro planeta y una invitación a explorar y a admirar la grandeza de la naturaleza. La ubicación de estos lagos hace que sea fácil llegar a ellos. En avión, el aeropuerto más cercano a los lagos de Plivice es el aeropuerto de Zagreb, que es el principal aeropuerto internacional de Croacia. Desde ahí puedes tomar un autobús o alquilar un coche para llegar a los lagos, que están a aproximadamente 140 kilómetros al sur de Zagreb. También desde el mismo aeropuerto puedes tomar un autobús, que hay varias compañías de autobuses que ofrecen servicios desde Zagreb y otras ciudades importantes de Croacia hacia los lagos de Plivice. Puedes consultar los horarios y las tarifas en las páginas web de las compañías de autobuses. También puedes ir en coche. Si prefieres conducir, puedes alquilar un coche en Zagreb o en otra ciudad cercana y conducir hasta los lagos de Plivice. La ruta más común es tomar la autopista A1 desde Zagreb en dirección sur y luego tomar la salida hacia los lagos de Plivice. El trayecto dura aproximadamente 2-3 horas dependiendo del tráfico. Plivice podría ser conocido como el Parque de las Aguas, ya que cuenta con 16 pequeños lagos, además de múltiples cascadas y arroyos. El Parque Nacional de los Lagos de Plivice cuenta con 2 accesos, la entrada número 1 más cercana a Zagreb y la entrada número 2 más cercana a las ciudades costeras. Ambas entradas tienen parking y caseta para dejar equipaje. Declarado parque natural por las autoridades de la antigua Yugoslavia en 1949. Mientras nos adentramos en el corazón del parque, los senderos nos guiarán a través de un paisaje de ensueño. Bosques, cascadas y una abundante vida silvestre nos esperan en cada paso. La principal atracción del parque natural son los 16 lagos de agua turquesa y transparente, que estos están conectados entre sí y rodeados de montañas y bosque. Vamos a hacer caminando todo eso, todo lo que se ve en rojo, ¿no? Sí, todo. Todo. Algunas partes en bote, pero la mayoría es caminando. De aquí, ¿ves cómo hay un botecito? Sí. Ok, empezamos aquí, tenemos que ir por todo esto, caminar todo todo esto eso. aquí, todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto aquí. Aquí están
hay cascadas, bueno, le iremos enseñando todo esto aquí. Y entonces cuando llegas aquí, a este punto, tienes que coger un bote que te lleva hasta aquí. Y de aquí vuelves todo esto aquí. A caminar. Todo Porque esto para aquí. hacerlo todo caminando se necesita más tiempo, más mínimo 9 horas. Vamos. Para visitar los lagos existen 8 rutas circulares A, B, C, E, F, H y 2 rutas K, cuya duración pueden variar entre 2 horas hasta 8 horas, en el caso de la ruta K. Si decides tomar el trayecto más largo, lo puedes hacer perfectamente en un tan solo día, dedicándole unas 8 horas para conocer los lagos. Los lagos de Plivice, ubicados en el Parque Nacional del mismo nombre en Croacia, tienen una rica historia que se remonta a varios siglos. Estos lagos y su entorno natural han sido habitados por comunidades humanas desde tiempos antiguos. La región ha sido testigo de asentamientos humanos desde la prehistoria, con evidencia de ocupación humana que se remonta al periodo neolítico. En 1949, el área fue declarada Parque Nacional, convirtiéndose así en uno de los parques naturales más antiguos de Europa, siendo reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979. Durante la Guerra de los Balcanes, en la década de 1990, el Parque Nacional sufrió daños significativos debido a los conflictos armados. Sin embargo, después de la guerra se realizaron esfuerzos de restauración y el parque fue reabierto al público en 1995. En el siglo XIX, los lagos de Plivice capturaron la atención del público y se convirtieron en un destino turístico popular. El parque ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza, brindando la oportunidad de explorar sus senderos bien conservados y disfrutar de vistas panorámicas de sus lagos y cascadas cristalinas. Hoy en día, los lagos de Plivice atraen a millones de visitantes cada año, quienes quedan maravillados por su belleza natural y su sistema de lagos y cascadas interconectados. La historia de los lagos de Plivice es una combinación fascinante de antigüedad, preservación y resiliencia. A lo largo de los siglos, estos lagos han sido un tesoro natural y un testimonio del poder y la belleza de la naturaleza, cautivando a generaciones de visitantes y dejándolos con recuerdos duraderos. Decir es que algunos parques no puedes llevar comida. Okay, yo he ido a parques que te dicen no pueden traer comida. Pero aquí tú puedes traer comida, puedes traer de tomar. ¿Y por qué no? Vas al supermercado y si traes niños, ya tú sabes, si tienes que ir al restaurante y comprar sándwich, te vas a gastar bastante. Traigan un picnic y pueden hacer hasta un pequeño picnic aquí, comer los niños, comer ustedes. Y la pasan súper. Dentro del Parque Nacional hay muchos restaurantes, bistros y cafeterías, así que seguro no pasarás hambre. Los precios para comer dentro del parque son un poco más elevados si se comparan con el precio medio para comer en Croacia. Para ahorrar un poco de dinero puedes llevar tus propios bocadillos o comida y sentarte en alguno de los bancos a comer. Que visitamos un lugar como este nos sentimos inspirados por la belleza y la importancia de cuidar nuestro planeta. Espero que este video también haya despertado en ti ese deseo de preservar estos tesoros naturales. Para que puedan disfrutar al máximo de la experiencia en los lagos de Plivice, les aconsejamos que lleguen temprano para evitar las multitudes. El parque es muy popular durante los fines de semana y los meses de verano, por lo que es aconsejable planificar la visita con antelación. También te aconsejamos que lleves un calzado adecuado y respetes las normas del parque, como por ejemplo no nadar en los lagos. Los lagos de Plivice son un verdadero paraíso natural que ofrecen una experiencia única y cautivadora, ya sea admirando las cascadas, paseando por los senderos o simplemente absorbiendo la belleza del entorno. Este destino es un verdadero tesoro en Croacia y una parada obligada para los amantes de la naturaleza y la aventura. Al ser
ser una de las atracciones más populares de Croacia, es normal que en algunas épocas del año los lagos estén un poco abarrotados. Los meses más concurridos son julio y agosto. Así que si quieres evitar grandes aglomeraciones, planifica tu visita al Parque Nacional en torno a otros meses. Para nosotros la mejor época es entre abril y junio. Si planeas visitarlo durante la temporada alta, se recomienda reservar las entradas de un día con antelación y llegar al Parque Nacional a primera hora de la mañana. Pero la verdad es que no hay un momento bueno o malo para visitar los hermosos lagos. Cada estación tiene sus encantos y bellezas únicas. El parque está lleno de verdor y vida en primavera y verano y el clima es cálido y es perfecto para pasar horas haciendo senderismo y explorando el bosque que rodea el agua dulce. En otoño los paisajes son maravillosos, cubiertos de hojas rojas, amarillas y naranjas, y sigue siendo agradable pasar un día entero en la naturaleza. Una época del año que realmente podría ser maravillosa si no te importa el frío es en invierno, sobre todo si logras ver los lagos cubiertos de nieve. Sin embargo, en invierno algunos senderos del parque pueden estar cerrados debido a condiciones meteorológicas inciertas. Los lagos de Plivice nos han dejado sin palabras. Espero que este video haya transmitido al menos una fracción de la magia que se experimenta al visitar este lugar. Si te ha gustado este video y quieres ver más aventuras como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!